Hola amigos, bienvenidos. Hoy es el cierre de noviembre. En noviembre leí 6 libros en total. No esperaba leer tanto este mes, de hecho como que tuve una semana en la que sentí mi lectura muy lenta y como que el principio del mes fue muy lento. Escuché 3 audiolibros y leí 3 libros en físico. Ahorita llevo 48 de 50 libros leídos este año. Mi objetivo es llegar a 50, creo que voy a llegar a más de 50, pero ha sido un mes de ir cerrando como el año y como los objetivos de lectura, entonces estoy muy orgullosa y muy feliz con los libros que leí. Leí de todo un poco este mes: fantasía, ficción histórica, más fantasía, no ficción, autobiografía y romance. En orden de lectura, el primer libro que leí este mes fue In a Holidays de Christina Lauren. Este libro es un romance, es una novela romántica. Christina Lauren son 2 autoras que me han gustado mucho algunos libros de ellas. Tenía muchas expectativas para este libro porque es un libro que, aparte de esa novela romántica de estas autoras, también se lleva a cabo en mi época favorita del año, que es Navidad. Entonces como que entré a escuchar este audiolibro con muchas expectativas y desgraciadamente el libro no cumplió. Al libro le di 2 estrellas de 5 porque realmente he leído romances muy buenos este año. Creo que el romance es un género que puede ser muy divertido y muy entretenido. Siento que hay muchos romances allá afuera que no tienen mucha solidez, que no tienen como una historia buena que contar, y siento que este libro cayó como en ese tipo de novelas románticas, como que creyeron que mezclar como Navidad con una historia relativamente romántica en un lugar donde hay nieve iba a ser como la mezcla perfecta, y creo que en eso caemos mucho cuando leemos o vemos películas románticas. Entonces por eso en particular no disfruté mucho este libro, no le di una buena calificación, o le di 2 estrellas de 5. La historia sigue, ni siquiera me acuerdo el nombre. La protagonista se llama Mylene Jones y es una mujer que se siente un poco estancada en su vida, como que tuvo que regresarse a vivir con sus papás, entonces siente como medio un fracaso, y tienen esta tradición familiar que comparte con otra familia que son muy amigos de sus papás. Tienen una cabaña como en las afueras de donde viven, y todas las navidades se van a pasar como la semana de Navidad y de Año Nuevo a esta cabaña. Entonces los hijos son amigos de toda la vida y la historia empieza como con un suceso importante que pasa entre los miembros de estas 2 familias. El caso es que Mylene, que es nuestra protagonista, se da cuenta que está regresando una y otra vez al principio de estas vacaciones, como que está viajando en el tiempo y regresando, y cree que es como una especie de señal divina de que algo tiene que hacer diferente y algo tiene que pasar, y empieza a darse cuenta que como que su interés amoroso no es quien ella creía que era. Entonces conforme empieza a hacer mejor las cosas cada vez que revive este inicio de semana festiva, el tiempo la deja quedarse más en ese momento hasta que hace algo mal y se tiene que regresar al principio. La premisa suena muy bien, parece muy interesante. Muchas películas de Navidad en torno al viaje en el tiempo como una especie de nueva oportunidad me parecen muy divertidas. He visto muchísimas películas así. Solo creo que la forma en la que estas autoras ejecutaron esta historia no fue tan interesante ni tan divertida, fue un poco superficial, entonces no encontré una conexión real ni con la protagonista, ni con su interés amoroso, ni con la historia como tal, ni con la familia, ni con el festejo y la festividad, porque ni siquiera sentí que era Navidad mientras leía, mientras escuchaba el audiolibro. Entonces nada de las piezas claves que para mí hubieran hecho un buen romance de época. Realmente no es un romance que me encantó. El siguiente libro que leí este mes fue Nevermore, las pruebas de Morrigan Crow, de Jessica Townsend, y es una fantasía de nivel grado medios. Es para niños de entre 9 y 12 años. La historia me pareció interesante cuando la vi porque como que una parte de mí siempre está buscando otra vez una historia como la de Harry Potter, como que nunca voy a superar lo que esa historia me hizo sentir
cuando la leí por primera vez hace 20 años. Esta historia fue algo que encontré que comparan mucho como con ese tipo de magia, pero muy diferente. No podría compararlos porque realmente son dos historias completamente diferentes, pero que parten como de esa idea de magia y fantasía e imaginación sin límites. Y no puedo decirles cuánto amé este libro. Creo que subió a mi lista de mis 3 libros favoritos de todo el año. No esperaba amar tanto este libro, tenía muchas ganas de leer algo que me relajara de todo el suspenso y misterio que leí en octubre, pero de verdad este libro pasó a un nivel superior para mí. De hecho ya tengo el segundo libro en la serie y sigue la historia de Morrigan Crow, que es una niña que crece en un lugar donde los niños que nacen en la fecha en la que ella nació son considerados de mala suerte, como que tienen una maldición, entonces todo lo que tocan y todo lo que hacen provoca algo malo. De hecho, todos los niños que nacen en esa época saben que se van a morir 12 años después, en la siguiente fecha donde se repite este evento que se llama Eventide. Entonces Morrigan Crow sabe que le queda muy poco de vida porque sabe que se va a morir en esa fecha y no sabe exactamente cuándo va a llegar esa fecha, solo saben que es un evento que pasa cada 12 años. Es una niña que crece muy sola, realmente no hay ninguna conexión emocional ni con el papá, ni con la madrastra, ni con absolutamente nadie. Lo más cercano amor que tiene es una abuela que vive con ella, pero es un poco distante. Y en este lugar donde ella crece hay un evento que se llama Bidding, donde mentores y gente como que se mueve muy bien en diferentes ámbitos y medios profesionales eligen quiénes van a ser sus discípulos para el año. Y Morrigan no espera ser elegida porque, como es considerada una niña maldita, a nadie le interesa tener a una niña que está maldita cerca. Entonces llega ese día, el papá no está esperando absolutamente nada. Cuando es este evento de bidding, ella recibe varias propuestas y se sorprende de que la gente realmente quiera proponerle a ella tener un mentor, porque no es algo que ella está esperando. Sin embargo, cuando llega esta siguiente fecha de Eventide, que se adelanta y llega 11 años después en lugar de 12 años después, y justo cuando se repite esta fecha donde ella supuestamente tiene que morir y toda su familia ya está preparada para su muerte, llega un señor de un estado libre externo en el que ella vive, como externo a la república en la que ella vive, y no solo la rescata, sino la toma como su discípula y la lleva a una ciudad completamente nueva y diferente que se llama Nevermore, y es ahí donde ella va a entrar a un concurso para pertenecer como a una sociedad muy prestigiosa de la cual su mentor es parte. Entonces vamos a seguir como todas las pruebas que hay en esta ciudad mágica y todo el camino que recorre Morrigan de conocer esta ciudad mágica, de volverse parte como ciudadana de esta nueva ciudad mágica y sus intentos por entrar en esta sociedad de la que tiene que ser parte como para tener una residencia en Nevermore. Me encantaron los elementos mágicos porque tenemos un hotel mágico donde las cosas crecen por sí mismas, hay cuartos con sombras, hay cuartos que sacan humo según tu estado de humor, el cuarto de Morrigan va cambiando según la temporada y según su personalidad y como que se va creando a partir de ella. Hay un gato gigante que es como el ama de llaves del hotel. Hay muchísimos elementos en los cuales me di cuenta que Jessica Townsend no se limitó en imaginación, como que de verdad todo lo que un niño de 9 años imagina está literalmente en esta historia. Entonces me encantó el nivel de fantasía y de magia que hay. Hay un evento dentro de Nevermore que se llama Hallowmas, que ya se imaginarán que es como mi evento favorito de todos los tiempos. Entonces, en general esta historia es muy entretenida, muy divertida. Me sentí muy conectada con el personaje de Morrigan Crow, me encantó el desarrollo de cada uno de los personajes en esta historia y hace que la historia se vuelva como una gran oportunidad de usar nuestra imaginación. Si conocen o tienen niños de entre 9 y 12 años cercanos a ustedes, por favor, denles este libro y ayúdenles a crear amor por la lectura, a inspirarse a través de otras historias y a leer historias buenas donde literalmente no hay límites a lo que podamos crear o imaginar. 5 estrellas de 5, amé, adoré este libro, no lo puedo decir suficiente, de verdad es una joya este libro y estoy muy emocionada por leer los siguientes 2 libros de esta serie.
El siguiente libro que escuché en audiolibro se llama Piensa como un monje. Ya hablé en uno o dos vlogs que hice este mes de este libro escrito por Jay Shetty. Jay Shetty es líder coach, no sé exactamente cómo lo describiría. Su historia la he visto miles de veces en muchas entrevistas que ha hecho y me gusta mucho seguir su historia porque habla de un hombre que literalmente siguió su pasión y creó un ingreso multimillonario a partir de una pasión muy real. Y en este libro cuenta la historia de cómo fue un tiempo un monje hinduista que se convirtió en este hombre que soy, que es como líder de opinión en redes sociales. Entonces tenía muchas ganas de escuchar este audiolibro, pero el libro lo califiqué en Goodreads con 2 estrellas. Creo que me pasé porque no creo que amerite 2 estrellas, creo que podría darle 3 estrellas. Pero mi conflicto fue que he leído esta historia por varios autores y cada uno tiene como su propia voz para contar qué los hizo llegar al punto donde están. Es una especie de autobiografía, pero muy como propositiva para ayudarte a ti a vivir una mejor vida, y está en la categoría de Gabrielle Bernstein, Robin Sharma, Brendan Burchard, que son autores que me gustan mucho, que he leído mucho, que me han inspirado muchísimo, y creo que tenía muchas expectativas, en particular de Jay Shetty, porque llevo siguiéndolo en redes sociales mucho tiempo. Y el libro empezó muy fuerte. Él empieza a contar como su experiencia como mitad monje, mitad persona normal, y como toda la transición que vivió para regresar de ser monje y como empezar su vida con las enseñanzas que le dejó el ser monje. Pero creo que se volvió como una especie de receta para vivir más feliz, y lo he visto en muchos libros, he visto exactamente la misma fórmula, y en lo personal me aburre porque si no es contado de una forma diferente y especial, no siento que me esté aportando nada nuevo en ese sentido. Estos libros que son como de desarrollo personal y de autoayuda tienen que tener como algo muy nuevo para que causen como una reacción en mí. Y aunque amo este género y amo leer este tipo de libros, este libro definitivamente no logró llegar a ese punto en el que me quedé con cosas importantes o con cosas nuevas. Entonces por eso lo califiqué tan bajo. Tal vez cambio mi Goodreads y pongo 3 estrellas porque creo que 2 estuvo muy mal onda. Pero si no han leído absolutamente nunca nada de libros de desarrollo personal y autoayuda y este es su primer libro, estoy segura que les va a gustar mucho. Si ya tienen cierta experiencia leyendo autoayuda, creo que hay autores que lo presentan de una forma mucho más entretenida e interesante, pero los invito a juzgar este libro por ustedes mismos y hacer su propia opinión. El siguiente libro que leí este mes fue La vida invisible de Addie LaRue, de Victoria Schwab. Este libro lo esperé desde principios de año, que fue anunciado que iba a salir esta fantasía romántica tan específica de esta autora que he seguido muchísimo y he leído mucho este año. Y este libro, cuando llegó, que llegó en octubre, en el mes de mi cumpleaños, estuve a punto de empezarlo en ese momento porque no podía aguantar leerlo, pero me esperé a noviembre porque tenía como esta idea de que noviembre iba a ser un mes como más mágico y octubre un poco más de Halloween, entonces lo guardé para noviembre. En esta historia seguimos a Addie LaRue, que a sus 23 años, creo, 24 años, hace una especie de pacto con una entidad oscura, llamémosle el diablo, al cual le pide que por favor no se quiere casar, no quiere tener esa vida para la que está hecha, que le dé una oportunidad de hacer algo más con su vida. Y él le dice: me parece perfecto, a cambio de esa libertad vas a pagar un precio, y ella está dispuesta a hacerlo, y el precio es que mientras va a vivir para siempre, literalmente va a ser inmortal, nadie la va a recordar. Entonces cada vez que conoce a alguien, cada vez que se encuentra con alguien, cualquier interacción humana que tenga va a ser olvidada en cuestión de segundos. Entonces ella vive 300 años siendo olvidada por absolutamente todos, viviendo una vida inmortal, con perfecta y plena salud, pero completamente sola, y la única persona que realmente la recuerda en el transcurso de todos estos años es esta entidad oscura que le dio que le concedió ese deseo, hasta que en 2014 en Nueva York se encuentra con un hombre en una librería que la recuerda, y a partir de ahí vamos a desarrollar
una línea del tiempo en la que estamos en el presente con lo que está pasando con Addie LaRue en el 2014 y en el pasado en 1600 con lo que pasa desde que le dan este don maldición y cómo avanza ella y cómo empieza a vivir su vida a partir de ahí y todo lo que hace en el transcurso de esos 300 años. Ok, ¿por qué es un muy buen libro? La premisa es increíble porque tú lees que alguien se va a acordar de ella y ya quieres saber exactamente por qué alguien se va a acordar de ella, como que atrapa mucho. Pero a mí en lo personal lo que más me gustó de este libro fueron dos cosas. Una, la forma tan poética en la que escribió Victoria Schwab. Este libro está lleno de romanticismo, nostalgia, como ese sutil dolor que se siente bien, no sé cómo explicarlo, pero como que esa melancolía que a veces nos da por vivir o por las cosas que vivimos está 100% en cada página de este libro. Y otra cosa que me encantó es, hay la perspectiva de Addie LaRue que cuenta su historia y hay otra perspectiva donde hay otra persona viviendo otras circunstancias completamente diferentes y ahí es donde yo me sentí extremadamente identificada y no soy la única, he visto otras personas que han hablado justamente de esta parte de la historia en la que se sienten muy identificados. Entonces creo que lo increíble de este libro es lo relacionable que es a la experiencia humana que estamos viviendo todos y creo que por eso este libro va a ser uno de los grandes éxitos de este año en la literatura y en mi opinión uno de mis 5 libros favoritos de este año. Lean La vida invisible de Addie LaRue, por favor, es una joya, 5 estrellas de 5 para mí. El siguiente libro que leí este mes se llama Lecciones de magia de Alice Hoffman. En este libro también me sentí un poco estancada, como que empecé muy rápido y luego como que no estaba 100% presente con el libro, entonces interrumpí mi lectura como 3 días, me tomé un descanso y retomé el libro y lo disfruté muchísimo más a partir de que volví a retomarlo. Este libro llegó a mi radar porque es la precuela de la historia de Hechizo de Amor, que es una película muy popular de Sandra Bullock y Nicole Kidman, que en lo personal es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Me encanta la forma en la que abordan la magia y la brujería en esa película y tenía muchas ganas de entender como parte del pasado de estas mujeres porque en este libro seguimos a Maria Owens, que es la que empezó una maldición en la que las mujeres de la familia Owens que se enamoraran no iban a poder quedarse con su pareja o su interés romántico. Y en este libro explican el pasado de Maria Owens y por qué llegó a esa maldición a la cual seguimos cuando vemos la película de Hechizo de Amor o cuando leemos el libro de Hechizo de Amor. Este libro es una ficción histórica, está igual escrito de una forma como muy romántica, me gustó mucho, tiene puntos como muy interesantes, de hecho empieza como muy interesante la lectura y luego tiene puntos como más bajos, como más tranquilos, entonces me gustó que tenga altibajos, pero probablemente hay partes en las que pudiera parecer un poco lento o aburrido y no mantenernos 100% siguiendo la historia, que no es algo que esté mal, pero para mí en lo personal hizo que hiciera que mi lectura de este libro fuera más lenta. Sin embargo, es un libro muy muy bueno. La forma igual en la que se aborda la magia y como todos estos conceptos de las mujeres en la época de 1600 y cómo eran juzgadas por ser poderosas y eran acusadas de ser brujas cuando en realidad solamente su fuerza y su determinación y su poder intimidaba a los hombres en esa época. Entonces vemos en este libro muchos hechos relacionados con discriminación a la mujer y mucha parte como del empoderamiento de estas mujeres y todo lo que se vivió en las épocas donde sí eran acusadas por brujería. En este libro viajamos de Reino Unido a islas, creo que en Haití, no estoy segura, y de ahí a Estados Unidos, a Massachusetts, a Salem y a Nueva York de esa época. Me encantó cómo la autora nos sitúa en estos lugares y en el contexto histórico de estos lugares y cómo vivía la sociedad y cómo vivían las mujeres en esta época, los viajes en el mar, en barcos y todas las enfermedades que había y toda esta parte como la conexión con la naturaleza que tenían estas mujeres que eran catalogadas como brujas, pero que realmente eran como curanderas y eran las que conocían
las plantas y las hierbas y hacían remedios para curar diferentes malestares y enfermedades. Es un muy buen libro. Si les gusta la ficción histórica, si les gustan los cuentos y las historias de brujas y magia, creo que este libro es una súper recomendación y lo disfruté muchísimo. Le di 3 estrellas de 5 por esa parte que les digo que sentí muy lenta. Aún así es un libro que disfruté muchísimo y que recomiendo mucho. Y el último libro que leí este mes lo escuché en audiolibro y se llama In the Dream House de Carmen María Machado. Este libro es una autobiografía, es una memoria de una mujer que vivió y estuvo en una relación tóxica. Lo interesante de este libro es la forma en la que está contado. Es como una especie de poema en prosa. No sé exactamente cómo explicarlo porque no encuentro muchos libros que sean similares, pero la forma en la que está contada, su experiencia estando en una relación lesbiana y abusiva y los motivos por los cuales ella escribió este libro me parecieron súper interesantes. Carmen María Machado ha escrito otros libros que tocan temas controversiales. Quiere, por medio de este libro, como contar su historia en una relación abusiva lesbiana porque dice que no cree que haya suficiente información con respecto a esto y que a veces la sociedad tiende como a decir si es una relación lesbiana es diferente el abuso o es diferente el trato porque no hay como un rol masculino y uno femenino, pero realmente su experiencia solo habla de que tuvo una relación de abuso y tóxica, porque cualquier ser humano, sin importar su interés, que tenga intereses hacia cierto género, cambia el hecho de que hay personas abusivas y que hay situaciones en las que a veces estamos. Fue un libro muy difícil de escuchar porque entiendo perfectamente como la situación en la que ella estuvo y la relación abusiva en la que estuvo y las relaciones tóxicas y lo fácil que puede ser sentirnos como absorbidos y quedarnos en una relación que no nos hace bien. Pero es muy duro leerlo porque da mucha impotencia estar leyendo a alguien que está en una relación abusiva, sabe que está en una relación abusiva y no hace absolutamente nada al respecto. Entonces llegó hasta cierto punto a ser frustrante escuchar este audiolibro, pero no por eso le quita como el hecho de que es una historia muy real y que ella está siendo completamente honesta con su historia. No supe exactamente cómo calificar esta autobiografía porque realmente solamente no puedo calificar la historia y el proceso que vivió una mujer y mucho menos si está teniendo la apertura para contar una historia tan difícil de contar. Lo que me gusta mucho de este libro y la única forma en la que podría realmente calificar este libro es por la forma en la que está escrito, y la forma en la que está escrito es una de las formas más atractivas, más interesantes y más entretenidas que he visto. Creo que los libros de las autobiografías a las que más atraída me he sentido este año ha sido precisamente por el formato en que cuentan la historia, y a diferencia, por ejemplo, del libro de Piensa como un monje, este formato es el formato que hace Carmen María Machado en su historia comparado con el formato con que cuenta su historia Jay Shetty. Me parece una comparativa perfecta porque hay un libro que te atrapa y que te hace seguir y que se te hace creativo, innovador y diferente, y hay una historia que ya has leído aunque la historia sea completamente diferente. Entonces lo que respeto mucho de esta autora es la forma en la que escribe el libro. Obviamente respeto también muchísimo el valor de contar una historia tan fuerte, y creo que la historia como que no necesariamente tiene un fin, sino que ella cuenta como este gran capítulo de su vida, pero muchas cosas detonan que esté en esta relación por cosas que le pasaron antes de esta relación, que son temas que no necesariamente toca en este libro. Entonces tengo muchas ganas, si Carmen María Machado lo decide así, de seguir leyendo autobiografías de ella donde cuente sus experiencias, porque la forma tan poética y tan especial en la que cuenta su historia creo que hace que todos podamos tener más cerca historias que nos enseñan muchísimo sobre nosotros mismos y sobre las relaciones en las que estamos y sobre lo que es abuso y lo que es amor y lo que es tóxico y lo que es violento. Entonces todas las mujeres deberíamos estar leyendo esto y compartiendo este tipo de historias y teniendo conversaciones al respecto. Entonces
sin calificación, pero me encantó este libro. Estos fueron todos los libros que leí en noviembre, que una vez más fue un excelente mes de lectura. Muchas gracias por acompañarme. Si han leído alguno de estos libros o tienen alguno del estilo que recomendarme, escríbanme aquí en los comentarios. De nuevo, gracias por ver este video. Nos vemos la próxima.